Número 1. La casa abandonada. Había una vez una casa abandonada al final de un oscuro y solitario camino. La gente del pueblo decía que estaba maldita y que nadie se atrevía a acercarse a ella. Los rumores contaban historias de sucesos inexplicables que ocurrían en su interior y nadie sabía a ciencia cierta qué había llevado a la casa a su estado de abandono. Un día, un joven aventurero llamado Alex decidió desafiar las advertencias y descubrir la verdad detrás de la casa abandonada. Armado con una linterna y un corazón lleno de valentía, se adentró en la oscuridad de la noche hacia el lugar temido. Al abrir la puerta chirriante, Alex sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire estaba frío y húmedo, y el interior de la casa estaba envuelto en una oscuridad profunda. A medida que avanzaba por los pasillos polvorientos, podía escuchar susurros lejanos y el crujir de maderas podridas. De repente, una puerta se cerró de golpe detrás de él, dejándolo atrapado en una habitación estrecha y sombría. Alex sintió un pánico creciente mientras buscaba una salida, pero todas las puertas estaban bloqueadas o conducían a pasillos sin salida. En medio de la desesperación, Alex escuchó una risa siniestra que resonaba a través de las paredes. La risa se volvió cada vez más fuerte y amenazante y comenzó a sentir la presencia de algo maligno que se acercaba. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiendo a Alex en la más profunda oscuridad. Solo podía oír su propia respiración entrecortada y el sonido de sus latidos acelerados. De la nada, algo helado y viscoso rozó su rostro, y gritó de terror. Cuando finalmente las luces volvieron a encenderse, Alex se encontraba fuera de la casa abandonada, temblando y cubierto de un sudor frío. Miró hacia atrás y vio la casa, ahora en silencio y aparentemente inofensiva. Pero sabía que nunca volvería a ser el mismo después de lo que había experimentado. Desde ese día, Alex nunca reveló lo que había visto ni experimentado en la casa abandonada. Pero su mirada perdida y su rostro pálido eran suficientes para que los demás supieran que algo oscuro y aterrador se ocultaba en aquel lugar olvidado por el tiempo. Número 2. La sombra despiadada. En un pequeño pueblo rodeado de bosques densos, había una casa abandonada al final de la calle Oakwood. La casa, con su apariencia deteriorada y ventanas rotas, había sido evitada durante años debido a los rumores que la rodeaban. Se decía que la casa estaba maldita y que una presencia oscura acechaba en su interior. La gente del pueblo murmuraba sobre extraños sucesos ocurridos allí, sombras moviéndose sin explicación, susurros siniestros que flotaban en el aire y la sensación inquietante de ser observado por algo que no podía verse. Un día, un grupo de jóvenes decidieron desafiar el miedo y adentrarse en la casa abandonada para descubrir la verdad detrás de los rumores. Armados con linternas y llenos de valentía, cruzaron la puerta crujiente y entraron en la oscuridad escalofriante de la casa. A medida que avanzaban por los pasillos polvorientos, los escalofríos recorrían sus espaldas y la atmósfera se volvía más opresiva. Los susurros que habían escuchado antes parecían rodearlos, pero no había nadie allí. Sin embargo, algo parecía moverse en las sombras, esquivando su visión cada vez que intentaban enfocar la mirada. La tensión crecía a medida que se adentraban en una habitación especialmente siniestra en el segundo piso. Las paredes estaban cubiertas de marcas arañadas y el aire se volvió denso y pesado. En medio de la habitación,
encontraron un antiguo espejo oscuro y agrietado. Uno de los jóvenes, llamado Sara, se acercó al espejo, sintiendo una atracción extraña pero poderosa. Mientras se miraba en el reflejo, sus ojos se encontraron con los de una figura oscura que apareció detrás de ella en el espejo, una sombra sin rostro que parecía emanar malicia y sed de sangre. Sara dio un grito de horror y se apartó rápidamente del espejo, pero la sombra escapó del cristal y se materializó frente a ella. La figura negra, ahora corpórea, se abalanzó sobre los jóvenes con una fuerza sobrenatural y una risa macabra. En medio del caos y la desesperación, los jóvenes lucharon por sus vidas, pero uno por uno fueron derrotados por la sombra despiadada. Al final, solo quedaba Sara, atrapada en una esquina mientras la sombra se aproximaba lentamente hacia ella. Justo cuando la sombra estaba a punto de alcanzarla, un rayo de luz del sol atravesó una ventana cercana y envolvió a Sara. La sombra retrocedió y desapareció en la oscuridad, mientras Sara se desplomaba exhausta y agradecida. Nunca se supo qué fue exactamente aquella sombra o por qué estaba ligada a la casa abandonada, pero desde aquel día, la casa fue sellada y considerada un lugar prohibido. Los jóvenes que sobrevivieron aterrados prometieron nunca más regresar a la casa abandonada y compartieron su aterradora experiencia con los habitantes del pueblo. La historia se convirtió en una leyenda local, y la casa permaneció como un recordatorio sombrío de los peligros ocultos en las sombras. Con el tiempo, la historia de la sombra despiadada se convirtió en un cuento de advertencia para los curiosos y valientes que pensaban en explorar lo desconocido. La leyenda se transmitió de generación en generación, recordando a todos que algunas puertas no deben abrirse y que hay secretos que es mejor dejar enterrados. La casa abandonada en la calle Oakwood permaneció en silencio, con su presencia ominosa y misteriosa. La sombra despiadada nunca volvió a aparecer, pero su recuerdo persistió, recordándole al pueblo que había fuerzas siniestras en el mundo que aún esperaban en las sombras más oscuras. Desde aquel día, la historia de la sombra despiadada y la casa abandonada se convirtió en parte del folclore del pueblo, siempre recordando a sus habitantes que no todo es lo que parece y que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Número 3. Los hambrientos. En lo profundo de un bosque densamente poblado, había un pequeño pueblo aislado del resto del mundo. La gente que vivía allí llevaba una existencia tranquila y pacífica, pero oculto entre ellos había un oscuro secreto. Se decía que durante siglos, una familia había habitado las profundidades del bosque, alimentándose de carne humana. Eran caníbales que se ocultaban bajo la apariencia de personas normales en el pueblo, esperando el momento adecuado para llevar a cabo su terrible festín. Un día, un grupo de jóvenes exploradores decidió aventurarse más allá de los límites del pueblo para descubrir los secretos que el bosque escondía. A medida que se adentraban en la espesura, comenzaron a notar extraños ruidos que parecían provenir de lo más profundo del bosque. Ignorando las advertencias tácitas de los aldeanos, continuaron su búsqueda sin temor. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía cada vez más ominoso. El viento susurraba entre los árboles como voces susurrantes, y una densa niebla comenzó a envolverlos. Pero los jóvenes no retrocedieron, impulsados por la curiosidad y la intriga. Finalmente, llegaron a un claro donde encontraron una cabaña solitaria y desgastada. En su interior,
descubrieron un horror inimaginable: paredes cubiertas de sangre seca, utensilios de cocina manchados y, en el rincón más oscuro, vieron los restos humanos parcialmente devorados. En ese momento, comprendieron que habían caído en la trampa de los caníbales. Antes de que pudieran reaccionar, una sombra se abalanzó sobre ellos. Eran los miembros de la familia caníbal, desfigurados y hambrientos, con ojos llenos de locura y lujuria por la carne humana. Los jóvenes lucharon por sus vidas, pero estaban superados en número y superados por una fuerza primitiva y salvaje. Uno por uno, fueron capturados y llevados de vuelta a la cabaña, donde serían sacrificados y convertidos en el próximo banquete de los caníbales. Mientras los gritos de agonía resonaban por el bosque, los aldeanos del pueblo ignoraron los sonidos macabros y continuaron sus vidas como si nada hubiera pasado. Sabían que los caníbales siempre estaban hambrientos y preferían no arriesgarse a convertirse en su próxima comida. Desde ese día, el pueblo mantuvo en secreto su terrible realidad. Aunque las desapariciones eran frecuentes, nadie osaba hablar sobre los caníbales. El bosque se convirtió en una advertencia silenciosa para todos los que se aventuraban más allá de los límites del pueblo, recordándoles que el hambre de los caníbales nunca se saciaba por completo.